Oh, sorry, I logging in the incorrect Zoom account. I need to log out. I will be Okay. back. Okay, bye. Ok, perfecto, gracias. Are you doing your homeworks with me or with Sumati's class, Claire? I want to try to do homework with you, but I need to confess that I didn't manage to do it. Like I started ACA1 homework and I planned to do ACI2 homework yesterday, but I fell asleep. So I will try to do it. Like I download the materials and I want to write and send it to you, but I didn't manage. I want to do it. Really. Okay. I- Crank up the juice, my dear. Thank you. Sheila, you have papers to show me? Yes. Wait a minute. Okay. I trust you. Let's get started. Y vamos a empezar. Okay, for the recording, welcome. We are Para la ACI grabación. 42. Somos ACI, curso 2, clase número 3, Bodhicitta and the mind. Let's bodhicitta y la mente. Vamos a traer nuestras mentes aquí como usualmente hacemos. Trae tu atención a tu respiración hasta que me escuches otra vez. Now bring to mind that being Ahora trae tu mente a ese ser enfrente de ti. ultimate compassion. Para ti es la manifestación del amor insuperable, la compasión insuperable y la sabiduría insuperable. And see them there with you. Ve que está ahí contigo, They're gazing at you with their está unconditional love mirando for you, con su amor incondicional hacia ti. smiling at you with their holy Está sonriendo con su grandiosa y santa compasión. their wisdom radiating from them, Su sabiduría está irradiando de él. that beautiful golden glow encompassing Hermoso resplandor dorado que te envuelve. and then we hear them say, Luego escuchamos que dice, bring to mind someone you know trae a who's tu mente a suffering alguien a quien conoces que está sufriendo de alguna manera. think about how much you would like to be able to Piensa help que them tanto te gustaría ser capaz de ayudarlos. and how the worldly ways we try fall Cómo short. intentamos de maneras mundanas, pero se quedan cortas. How wonderful it would be Qué maravilloso if we could sería also help them. si
pudiéramos también ayudarlos the ultimate way, de alguna manera que sea profunda y they definitiva, would go on una manera por la cual podrían forever. terminar con su sufrimiento para siempre. We're learning that this Estamos aprendiendo que esto es posible, actually even inevitable. de hecho, inevitable. And so think of karma and Así que emptiness piensa en el karma y en la vacuidad lo mejor que puedas. grow that wish Eso te permite crecer este deseo en un anhelo, into an intention, en una intención, even into a determination. incluso en una determinación si te sientes lista. Then turn your mind back to your precious holy guide. Vuelve a enfocar tu mente en tu guía apreciado. Know that they know Sabemos que ellos saben lo que necesitamos saber, to learn, lo que necesitamos aprender, to do, lo que necesitamos hacer become one who can para volvernos alguien que puede ayudar a esta otra persona way. de una manera We profunda ask y definitiva. Que les pedimos, por favor, enséñame eso. and they are so happy that we've asked. Está tan feliz que le pedimos que por supuesto dice que sí. Our gratitude arises. Nuestra gratitud surge. We want to offer them something Queremos ofrecerles algo exquisito. and so we think of the perfect Así que pensamos en el mundo perfecto que nos están enseñando cómo crear. we imagine we can hold it Imaginamos que podemos sostenerlo en nuestras manos and we offer it to them, y se lo ofrecemos, following it with our promise to practice what siguiéndolo con nuestra promesa de practicar lo que nos enseñan, to make our usando nuestra plegaria de refugio para hacer nuestra promesa. Aquí está la gran tierra and covered llena de fragante incienso y cubierta de una manta de flores. La gran montaña, los 4 continentes, vestidos con las joyas del sol y la luna. I make them the En mi mente los hago el paraíso de un Buda all to you. y te lo ofrezco todo a ti. Indeed, may every Por esta acción que cada ser vivo experimente el mundo puro. guru rat Idam Guru Ratna Mandala Nirya Tayami. I go for refuge Tomo refugio hasta que me ilumine to the Buddha en el Buda, el the Dharma highest y la good, comunidad más elevada. through the merit that I A do través del mérito que hago al compartir esta clase y lo may I demás, reach Buddhahood for que the sake alcance of la every living budeidad por el bien de cada ser go vivo. for refuge until I Tomo illuminate refugio hasta que me to the ilumine Buddha the en el Buda, Dharma en and the la highest Dharma community y en la comunidad más through the elevada. merit that I do in Con el sharing mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, reach Buddhahood for the que sake logremos la budeidad por el bien de cada ser vivo. for refuge until Tomo refugio hasta que me ilumine the Buddha en el Buda, en el Dharma y la comunidad más elevada. through the merit that I A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás, beings reach que todos los seres logren for the el benefit total despertar por el beneficio de todos los demás. so last class we learned La the clase pasada aprendimos la definición de refugio, ¿verdad? and someone can share that with us please. ¿Alguien puede compartir eso con nosotros? Any movement of the mind Cualquier movimiento de la mente that you think that you can protect for any harm, like que sientes o piensas que puede protegerte de cualquier very bad sufrimiento. Perdón, soy mala con las definiciones. The thought which of its own power Es el pensamiento que a través puramente de su poder, por su propia cuenta, hace que somebody alguien Ala, you were on que se anime, Ale, can estaba put all haciendo its hopes que pone todas las esperanzas de que te va a proteger. other object
este otro objeto nos va a proteger. the thought which of its own power El pensamiento que con su propio poder y pone toda la esperanza en un objeto, y entonces está en un estado mental de miedo y busca protección con absoluta certeza de que el objeto de refugio lo va a ayudar. Así que son estos dos componentes, miedo y fe, que surge de la mente por sí mismos. No significa con naturaleza propia, pero significa, oh, ellos, eso, me van a ayudar. Luego, el quiz dice, describe cómo es tomar refugio que es compartido con los practicantes del vehículo menor. ¿Qué significa eso, Joana? People who are having the lesser scope, Personas they try del to vehículo just menor get están more intentando no nacer en safe un reino space bajo. and Buscan refugio. what did I seek refuge? ¿En qué buscan refugio? Yeah, just avoid the suffering and Buscan refugio para evitar el sufrimiento. De hecho, no sé bien la respuesta. Es evitar lastimar a los demás para poder dejar de sembrar las semillas que puedan florecer como el nacimiento futuro en un reino más bajo. Así que el miedo es el miedo a renacer en un reino bajo. Y su refugio está en la guía de cuáles son las cosas que debemos evitar hacer para minimizar la probabilidad de un nacimiento en un renacimiento menor y que de hecho nos va a llevar a cerrar esa puerta por completo. ¿Por qué se llama compartido? Estamos usando el término compartido porque nos referimos no al refugio de los practicantes del primer nivel. Estamos hablando del refugio en la mente de alguien que está más allá de esa motivación, que tiene una motivación más elevada para tomar refugio, pero que también comparte la motivación menor, porque especialmente en Mahayana, en el nivel de Mahayana, seguimos necesitando querer cerrar la puerta de un nacimiento menor. Y también queremos dejar de perpetuar samsara absolutamente por nuestro bien también. Para que nuestro refugio de Mahayana esté completo, cuando decimos compartido, estamos hablando de la perspectiva de un practicante, una persona de la capacidad mayor, del vehículo mayor, y cómo su refugio está compartido con las capacidades menores para que el refugio del vehículo mayor sea ese vehículo mayor. Por eso es compartido. Luego es describir el deseo de refugio de los practicantes del vehículo mayor. Entonces, estamos describiendo cuál es el miedo de los practicantes. Entonces, ¿cuál es el comportamiento en el que se están intentando entrenar para poder lograr su meta? Para los practicantes del vehículo mayor, ¿solo tienen un miedo? No, tienen tres. El miedo del renacimiento menor, el miedo de perpetuar samsara para ellos mismos y el miedo de no haber logrado la omnisciencia a través de la cual su compasión puede ayudar a todos los seres. Lo que significa, su miedo tiene los tres componentes. La fe es en la guía de Mahayana, que incluye evitar lastimar a los demás.
Incluye evitar lastimar a los demás específicamente para poder frenar la continuación de esos 12 links. Incluye evitar el lastimar y el intento de ayudar con una motivación elevada de ser capaces de ayudar de manera definitiva algún día. Así que la capacidad más elevada o el refugio de capacidad elevada tiene estos dos componentes básicos, miedo y fe, en una mente en la que surge sin que alguien tenga que decir en el momento, esto es tu refugio. Crece de nuestro entrenamiento, que empieza con entrenarte a ti mismo para evitar las 10 no virtudes. Entrenarte a ti mismo, no solamente en evitarlas, pero sino también en aprender a practicar las 10 virtudes. Y luego entrenar ese estado mental mientras hacemos esas dos anteriores, es entrenar al estado mental de que lo estoy haciendo para que pueda ayudar a todos los seres a alcanzar su despertar absoluto algún día. Y con ese estado mental tenemos un refugio de capacidad más elevada. Así que puedes ver que no es algo que nosotros logramos y ya terminamos. Se terminó. Es algo que mantenemos trayendo una y otra vez hasta que se convierta en un estado de nuestra realidad. Pero creo que no dejamos de tomar refugio en el Buda, Dharma, en la Sangha, probablemente hasta que nos estemos viendo en un paraíso de Buda y que ya no necesitemos tomar ese refugio. Pero hasta ese momento seguimos, seguimos llenando nuestro artefacto en estas enseñanzas, 6 veces al día, dicen las enseñanzas, cada 2 horas mientras estamos despiertos. Las 18 horas que estamos despiertos, bueno, podríamos decir cada 3 horas tenemos que practicar. Luego nos pregunta, ¿qué es esto llamado refugio resultado? ¿Alguien? ¿De qué resultado estamos hablando? That they will reach total alignment. De lograr la iluminación total, ¿no? De que tú vas a alcanzar la iluminación total. The Sangha, the three jewels. Que tú vas a lograr convertirte en las 3 joyas. Es el refugio en ese camino, en ese resultado, en nosotros, en el futuro. Es un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo puedo lograr protección de algo que todavía no ha sucedido solo por pensar, bueno, va a pasar algún día, es inevitable? ¿Cómo eso me puede proteger? Maybe mother who is just pregnant. Tal vez como una madre que está embarazada, their baby que nunca ha conocido a su bebé in love, like they feel a connection. y se siente enamorada, se siente conectada con ese bebé. Maybe like that. Like ¿Podría ser algo así? refuge in something that you don't know, Tomar refugio en algo que no sabes, know. pero que sabes. Sí, que no lo sabes, pero lo sabes. Sí, eso es perfecto. Y a medida que nos entrenamos en cómo cualquier ser logra el estado de su iluminación absoluta y tomamos refugio en nuestro resultado, el ser que vamos a ser algún día, eso nos está diciendo, sigue este entrenamiento. En un sentido, es otra manera de motivarnos a aprender esos principios que vamos a usar para lograr nuestra iluminación total. Y como la mamá embarazada, el bebé se está gestando, no lo conocemos todavía, pero lo amamos tanto que sabemos que un día van a existir ahí y hacemos todo lo que podemos para traerlos. Es una gran analogía, gracias. Ese es el refugio de resultado.
No se siente tan sólido. No le hablas a los bomberos que todavía no abrió en tu vecindario. No le hablas a los bomberos que ya están ahí. Pero si lo cocinas, puedes ver qué tan poderoso es cuando tienes esta conexión para tu futuro yo. Porque el futuro yo te conoce muy bien. Okay, good. This class Esta clase entitled Bodhicitta and the Mind, tiene como título Bodichita y la mente. difficult. Y es And difícil. although I've taught it, Y aunque I've la he used it enseñado muchas veces, la estudié muchas veces, me sigue desviando un poquito. with this class, please Así que con esta clase, por favor, date el permiso your homework and quiz de like hacer tu tarea y el quiz como un perico. do your homework, just copy if Haz you tu tarea copiando at si least necesitas. don't cut and Por lo paste. menos At least escríbela, copy no it, copies y right? pegues, escríbela. Try to unravel it. I'm gonna try to help you. Intenta comprenderla, voy a tratar de ayudarte a hacerlo, Quiz is pero easy, el quiz es un poco más fácil que la tarea. but No, es bastante más if fácil. you're gonna try Pero de to todas maneras, si tratas realmente de entenderlo antes de que lo hagas, no lo vas a terminar nunca. Así que te doy permiso like the parrot, de que seas como un perico get it down on paper y because lo we're escribas planting en tu seeds. papel, porque estamos sembrando las semillas en esta clase. And I remember my state of mind Yo years ago. recuerdo mi estado mental hace muchos años cuando tomé esta clase en un audio. La escuchaba y la escuchaba y la escuchaba I just couldn't do it. y But no I lo podía passed hacer, the test. pero sabía cómo pasar un examen. Passed the test. Así que fue capaz de pasar el examen. Permission, right? Así que te doy permiso Not understand. de no entenderlo. I suspect that if you give Y yourself sospecho que si te das a ti mismo permiso, too hard for me, I'm just ella dice que esto es muy difícil, no lo voy a entender, así que solo escríbelo, déjalo suceder, deja que entre. Y vas a salir de esto diciendo, oh, tal vez no era tan difícil, Sarani. Espero escuchar eso de ustedes. But so here goes, right? Pero así empieza esta clase. Oh, I have a screen share. Tengo que compartir mi pantalla. Here's our vocabulary. Aquí está el vocabulario. Toda la clase de hoy se trata de esta frase. Semke pani shendunchir. Yandak sope shanchuk de. Técnicamente es la definición corta de bodhicitta. La hemos aprendido antes. El deseo de alcanzar la iluminación total por el bien de todos los seres sintientes. Esa es la respuesta a la pregunta del quiz. Pero la pregunta de la tarea es ¿cuál es la definición corta de bodhicitta? Y la definición corta de bodhicitta en realidad no es corta. Perdón, esa fue la corta, pero también tenemos que poner que escribir la definición larga, que solo necesitas para la tarea, que significa que la puedes copiar. Rápido, en esta definición corta. Sem, ¿qué significa bodhicitta? Significa esta mente que desea lograr su iluminación total. Y eso es lo que estamos definiendo. Así que Sem que Pani, Sem que es Shen Dun Chir, que significa el deseo por el bien de los demás. Chir es el deseo, Shen son los otros y Dun es por el bien de. Yandak, Yandak Sokpei significa absoluta, completa, total. Total.
Jan Chub es la palabra para ser iluminado o iluminación. Yang significa entrenamiento, el entrenamiento que purifica absoluto o algo absolutamente purificado por entrenamiento. Y Du es otra vez el deseo. Todo este párrafo es el deseo de lograr la iluminación absoluta por el bien de todos los seres sintientes. Son como dos deseos en uno. Y eso es lo que la definición larga necesita descifrar o expresar. Si hay dos partes para esta bodichita, ¿cómo puedes de hecho crecerla? Si bodichita es un estado mental, ¿cómo puede tener dos estados mentales en un estado mental? Uno no es dos no es uno. ¿Cómo es que esto funciona? Bodhicitta en sánscrito es Semke en tibetano. Chitta significa mente, pero en el sentido de la mente, el movimiento de la mente moviéndose. ¿Qué significa el deseo o el deseo de crear? Bodhi significa Buda. Entonces aprendemos que bodhicitta literalmente significa mente de Buda o Buda mente búdica, pero los tibetanos lo tradujeron como mente que está intentando crear algo, que es el Jiangchu, es lo que está tratando de crear. Y está contenido en el Semke, que el deseo es por la budeidad. De nuevo, bodhicitta es el deseo para lograr la iluminación absoluta por el bien de todos los seres sintientes. Tiene estos dos componentes. Y una clave en esos dos componentes es el beneficio de todos los seres para lograr la iluminación total. Lograr la iluminación total implica que si tú tienes que enfatizar la iluminación completa, debe de haber una iluminación no completa. ¿Y qué significa eso? Y ahí es donde la definición larga nos ayuda a entender mejor todo esto. Desafortunadamente tenemos una explicación. Afortunadamente tenemos una explicación porque la definición larga, para mí, por lo menos, no lo aclara en absoluto. Por lo menos yo no lo entiendo claro con únicamente la definición. Así que otra vez, vamos a tener más claridad, buscar más claridad de estas capacidades diferentes de humanos en un camino espiritual. Hemos aprendido que Mahayana, estas son palabras en sánscrito, Mahayana, Pratyekabuddha y Shravaka. Mahayana significa la capacidad más elevada. El practicante Mahayana, todo lo que ponen en práctica los está llevando a su meta, que es la budeidad. Tal vez debería poner aquí total para ser más precisa. Prayeka Buddha se traduce como un Buda autodidacta, que significa o se refiere a esta persona que está haciendo gran progreso en su camino espiritual en una vida, aparentemente bajo la guía de ningún maestro específico. Probablemente están leyendo libros, explorando diferentes tradiciones
pero son capaces de asimilarlo y de alguna manera practicarlo y dar estos grandes saltos, pasos en cambiar su comportamiento de tal forma que están sembrando las semillas que los pueden mover a lo largo del camino y para llegar a su meta espiritual, que es nirvana. Y hemos aprendido que los budas autodidactas no son budas ni tampoco son autodidactas. El término significa que están haciendo progreso espiritual sin un maestro aparente en esta vida, pero en realidad todo es un resultado de todo lo que han estudiado, de quién han estudiado, de haber servido bien maestros en el pasado, tal vez muchas vidas pasadas. Así que escuchamos historias como Eckhart Tolle, por ejemplo. Hay un Eckhart Tolle antiguo y hay un Eckhart Tolle nuevo. Pero bueno, como sea, la historia que yo entiendo es que él tuvo este despertar espiritual en un parque, en una banca, y, y ahora está entrenando a la gente en entrenamientos increíbles, pero no tiene la tradición de estudio en la que nosotros estamos. Y eso no invalida lo que él está haciendo, pero es un nivel de Prayeka Buda. Por alguna razón, Prayeka Buda, o un practicante del nivel Prayeka Buda, sus semillas nos hacen decir o creer que Nirvana es la cosa más elevada que pueden alcanzar. Frenar el samsara para ellos es la meta más elevada. Prayeka Buda. Así que, si esta fuera la única tradición y su Nirvana fuera la meta más elevada, ellos llamarían a esto iluminación. Logré la iluminación. Y el estado mental que ellos alcanzaron es la libertad de todas las aflicciones mentales y las semillas para futuras aflicciones mentales. Porque no tenían la aspiración de la omnisciencia para poder ayudar a todos los seres. No era parte de su meta. Así que no es parte de su resultado. Así que vamos a ver en la literatura que un Prayeka Buda que logra su meta, ellos dicen que han alcanzado la iluminación, pero no es una iluminación total, porque no han logrado la omnisciencia. Es una historia larga de qué sucede después. Shravaka, queremos decir, son los practicantes de vehículo menor porque solo creen que pueden cerrar la puerta a renacimientos menores y esa es su meta. Pero los Shravakas están más arriba de eso, están en un nivel más arriba. Un Shravaka puede también escuchar enseñanzas de Mahayana, las pueden aprender suficientemente bien como para enseñársela a otros, pero ellos mismos no tienen las semillas para ver que eso es algo que ellos pueden aspirar. Ellos están aspirando a su propio nirvana, que incluye cerrar la puerta a renacimientos menores. Esto es verdad para los 3 niveles. Así que los practicantes del nivel Shravaka también tienen como meta el final de sus aflicciones mentales, el final de su samsara. Y ellos le llaman a esa meta iluminación. Así que, si todos estos son los semke que estamos intentando crecer, entonces semke significa diferentes cosas. Bodhicitta significa diferentes cosas, de acuerdo a la motivación del practicante. Lo que ese practicante percibe como su meta más elevada
es lo que se entiende como bodhicitta o lo que se refieren con bodhicitta. Nosotros aprendemos bodhicitta y pensamos automáticamente, eso se refiere al Mahayana y automáticamente eso significa que las personas quieren lograr su nirvana con omnisciencia, o sea, budeidad. Pero estamos asumiendo que todos están en el camino Mahayana y eso no es así. Ni siquiera nosotros en alguna medida. Así que si no tenemos ningún contacto con personas en diferentes tradiciones budistas, nada de esto realmente tiene mucha importancia porque no te vas a sentar con alguien y decirle, mira, si tu meta es nirvana, entonces te estás perdiendo algo y vas a tener que regresar para poderte volver Buda después de tu entrenamiento con la compasión. ¿Por qué no haces eso mejor? Bueno, tal vez mis palabras los podrían mover un poquito, pero probablemente son más avanzados que yo en términos de su entendimiento del karma y vacuidad. Así que, ¿quién soy yo para decirles estás en el camino equivocado? Así que es un poco arrogante cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando en Mahayana, decir o pensar, todo mundo que no es Mahayana está más abajo. Es verdad, de todas formas, que la evolución definitiva o insuperable de cualquier ser consciente es su budeidad total. Así que estos otros caminos que llevan al nirvana nos retrasan un poco hasta que desciframos que con un estado mental de nirvana todavía hay seres que están sufriendo y es claramente innecesario porque ya has frenado tu sufrimiento. Lo que significa es que puedes también eliminar el de los demás. Entonces, tal vez en ese momento uno podría hacer la determinación. Necesito crecer mi compasión y para poder crecer compasión, de hecho, tengo que estar en un mundo de sufrimiento. No voy a sufrir porque todas mis semillas de sufrimiento ya se acabaron y ya no las tengo, pero voy a trabajar con crecer mi compasión para los demás. Y puedo hacer eso porque soy la prueba viviente, de que te pueden cortar los dedos y de los pies y de las manos y puedes estar amando a la persona que lo hizo, para citar una parte del Sutra del cortado de diamantes. Así que estemos intentando ser precisos con nuestra terminología, pero más importante, precisos con nuestra mente. ¿Hacia dónde pensamos que estamos yendo? Queremos aclarar eso muy bien. En nuestro camino a la iluminación total vamos a lograr nirvana. Y que creo que para el momento en que lleguemos ahí en un camino Mahayana, es muy probable que no queramos quedarnos únicamente ahí. Pero sospecho que es una posibilidad. Es que llegas al nirvana y dices, ay, está tan padre que bueno, mejor me relajo aquí un tiempo. Cuanto más entendemos todos estos diferentes niveles, más nuestras prácticas del camino Mahayana, que estoy asumiendo que ustedes también aspiran porque están aquí en este programa de ACI, cuanto más entendimiento está imbuido, infusionado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras prácticas. No tenemos que estar pensando en esto todo el tiempo. Una vez que entendemos los principios, entendemos los principios. No tienes que recordarte de A, B, C para escribir. Es la misma idea. Así que estos tres diferentes niveles se dice que son tres vías de entrenamiento espiritual con estas dos diferentes metas.
Y en cada una de estas vías, ese practicante va a pasar a través de 5 etapas de aprender, practicar y de comprensiones para poder pasar de una etapa a la siguiente. Cada una de estos tres tiene un camino de acumulación, un camino de preparación, un camino de ver, un camino de habituación y un camino de no más aprendizaje. Incluso usan las mismas palabras, pero en lo que se están entrenando en cada uno de sus caminos y lo que ellos llaman la experiencia de la realización que los mueve de un camino al otro es diferente. Y en su Tonglan, en su camino de ver, lo que su mente está infusionada en colorea la interpretación de esa experiencia y por ende influencia las semillas que van a recordar de acuerdo y la interpretación también de la experiencia. Luego están en el camino de la habituación tratando de aprender cómo vivir lo que ahora saben que es real de acuerdo al camino del ver, pero su interpretación de la experiencia tal vez sea, oh, no hay nada ni nadie que existe sin sus causas, o sea, sus causas mundanas. O tal vez, oh, no hay nada ni nadie que existe afuera del reino de la otra cosa que tiene el poder, de cómo la percibo forzada por mis semillas kármicas y el proceso a través del cual eso sucede. Se convierte en las diferentes escuelas de budismo que luego aprendemos. Tenemos una tendencia de pensar en que una vez que ves la vacuidad directamente, esa experiencia es igual para todos y que pone a todos en ese lugar de ahora sé que todo lo que me sucede es por mis propias semillas y nada más que eso. Pero tener esa conclusión después de la experiencia nace de haber entendido acerca de esa experiencia habiendo entrado en la experiencia. El proceso del camino de acumulación y el camino de la preparación es lo que está sembrando las semillas en nosotros para interpretar esa experiencia de tal forma que nos vaya a cambiar el comportamiento de manera profunda. Y sucede de tres maneras diferentes, dependiendo de nuestros caminos de acumulación y preparación incluyeran. Así que cada uno de estos se llama iluminación. Pero estos dos les llaman menores o incompletos. No son budeidad, no son iluminación, porque les falta la omnisciencia, que le permite a nuestra mente saber cómo y qué hacer para ayudar a cada uno de los seres a frenar su sufrimiento también. Entonces, cuando decimos budeidad total o completa, iluminación absoluta, es para aclarar para nosotros que nos referimos a nirvana más omnisciencia. A eso nos referimos cuando hablamos de budeidad. Estamos hablando con otras personas y no están en nuestra tradición o no han estudiado muy bien, incluso dentro de la tradición, tal vez les podríamos preguntar a qué se refieren cuando hablan de budeidad. Nos da una oportunidad de compartir alguna aclaración. Si ellos dicen, es la libertad de las aflicciones mentales.
Ese es un muy buen espacio, pero hay más. There's more. Someday there'll be more. Hay más. Algún día va a haber más. So, let me see. So, Así que Pratyeka Buddhas and Shravakas also use Rayeka, the Budas word y Shravakas también usan el término bodhicitta the mind that wants to achieve their para la nirvana. mente que quiere lograr su nirvana. That's where the confusion comes in. De ahí es donde viene la confusión. We mean by the term Nosotros, cuando hablamos de bodhicitta, nos referimos al deseo de alcanzar la iluminación absoluta for the sake of all por el sentience bien de todos los seres sintientes. is my wish for total Es mi deseo, what we mean by bodhicitta. es lo que nosotros nos referimos con bodhicitta. Mahayana bodhicitta. Eso es el bodhicitta de Mahayana. Probablemente sería sabio hacer esa aclaración. Bodhicitta Mahayana. So now, if we're going to use the Ahora, term si vamos a hablar de este término, vamos a usar el término bodhicitta. we want to fill that word with meaning. Queremos llenar esa palabra de significado. Y estamos en esa posición porque es una palabra con la cual no crecimos. It's not our home language. No es nuestro lenguaje de hogareño. Así que ahora tenemos esta nueva palabra que estamos aprendiendo qué significa And the more para que entonces signifique algo. Y cuanto más aprendemos de esto, that más rico, when we use it, más rica se vuelve la palabra cuando la and usamos. it's kind of fun because in Y es English, divertido porque en inglés no short way. no hay una manera corta de decir bodhicitta. It's the wish to reach total Es el deseo de alcanzar la bodeidad total por el bien de todos los seres sintientes. Es bastante largo. So we're gonna pack all this cool stuff. Así que vamos a tener que poner todas estas cosas súper importantes en la palabra bodhicitta. Y nos entrenamos a que cuando necesitamos ese estado mental, lo único que tenemos que hacer es pensar, decir, ver bodhicitta. And the seeds are Y las full semillas of all this stuff. están llenas de todo este significado que hemos aprendido. And you don't have to be thinking all that stuff. It's all No tienes que estar pensando en eso todo el tiempo, está todo en la palabra. Hay una palabra para eso, packing stuff with meaning. But I a don't remember. llenar algo de significado. No me acuerdo cuál es la palabra para decir eso. Necesitamos hablar de bodhicitta Way. de esta manera que es más profunda y rica, para que cuando uses la palabra tenga todo este sentido, mucho más sentido. Done with my Creo que terminé de compartir pantalla. I'm done with this. I should have typed out the English though. That would have made more sense. Debería haber escrito el inglés también, hubiera hecho sentido. Anyway. So No importa. the rest of this class is about El resto de esta clase es acerca de la definición larga Mahayana bodhicitta. de bodhicitta de Mahayana. And the long definition is really Y la definición larga es bastante larga. so bear with me here. Así que ténganme paciencia. And the idea De is nuevo, la idea make the word bodhicitta es hacer que la palabra bodhicitta meaning. esté más llena de significado. So bodhicitta is. Bodhicitta es, So it has two parts. primero, tiene dos partes. Primero, It is the main mental awareness es la conciencia fundamental o principal que pertenece al camino mayor, on achieving que está total enfocada en lograr la iluminación total benefit of others por el beneficio de otros and y is matched with a state of mind que está junto con el estado mental que está asociado con, aspiration lo voy a leer de nuevo, la aspiración de lograr la bodeidad total. Esa es la primera parte definition and it itself de la definición y tiene dos partes. again. Otra vez, primero, Is the main mental awareness like es la conciencia principal,
Subrayen eso, vamos a hablar más de eso. Que pertenece al camino mayor, que está enfocada en lograr la iluminación total. De eso ya hablamos, por el beneficio de los demás, y que está emparejada con un estado mental que está asociado con, que está asociado con esta conciencia, coma, la aspiración de lograr la budeidad total. Se los voy a decir una vez más. Primero, es la conciencia principal que pertenece al camino mayor, que está enfocada en lograr la budeidad, la iluminación total por el beneficio de los demás, y que está emparejada con el estado mental que está asociado con esta conciencia. La aspiración de lograr la iluminación total. Es la conciencia principal que pertenece al camino mayor. Entendemos que el camino mayor significa Mahayana, que significa que entendemos suficiente de karma y vacuidad y de dónde viene el sufrimiento, que tenemos esta idea de que podríamos ayudar a todos los seres vivos a terminarlo. Así que estamos ya en ese nivel de querer ayudar a los demás, frenar su sufrimiento. Y sabemos que frenar el nuestro, que vamos a frenar el nuestro en el proceso. La conciencia principal, la conciencia mental principal, vamos a hablar más de eso. El enfoque en lograr la iluminación total, necesitamos decir total, para que lo hagamos muy claro para nuestra propia mente, que estamos aspirando a la omnisciencia. Al final de nuestras propias aflicciones mentales y omnisciencia, la budeidad completa. Y luego la budeidad total por el beneficio de los otros, porque podríamos estar diciendo, yo quiero ser un Buda, yo quiero ser Buda, pero sería súper padre ser un Buda por mí, para mí, pasándola bien en el paraíso de Buda, ser una emanación, la pasaría súper bien. Pero eso no es, ese no es el estado mental de un Buda. ¿Están en dicha todo el tiempo? Sí. Pero han logrado su budeidad para que pudieran estar en la dicha todo el tiempo. No, lograron la budeidad para que pudieran estar emanando para ayudar a los seres a alcanzar su dicha continua. Yo estar en dicha constante es el efecto secundario de haber querido lograr eso, o de querer lograr eso. Así que para aclarar, quiero ser un Buda completo por el beneficio de todos. No niega que nos vamos a convertir en un Buda. De hecho, es necesario. Podríamos aspirar a convertirnos en un Buda todo lo que quisiéramos. Pero si nuestra aspiración de lograrlo no incluye la aspiración de usarlo para ayudar a todos los seres a lograrlo también, no lo alcanzaríamos jamás. Lo que alcanzaríamos sería algún nirvana tal vez, pero no la budeidad completa. Así que aunque suene redundante, decir quiero alcanzar la budeidad absoluta por el beneficio de todos los seres,
es importante agregarlo para que nuestra propia mente no se caiga de ese camino y quiera lograr la budeidad por sus propias razones egoístas. Siento que es difícil que eso pudiera pasar, pero debemos decirlo. Y así es la definición. Tenemos que ser claros para que cada parte de nuestra mente que va a intentar negar algo, tomar ventaja de algo, ya haya sido tomada en cuenta. Iluminación total por el beneficio de todos. Esta primera parte, la conciencia mental principal, está hablando de, déjenme llegar a mis notas en la parte donde habla de esto. Let's do it. When I say, Cuando digo, does your mind have bodhicitta? ¿tu mente tiene bodhicitta? We think, oh, here's a mind, Pensamos, aquí está mi mente and it has beliefs in it. y tiene creencias en I'm ella. looking through the files Y estoy of buscando en los archivos de yo y busco si bodhicitta está ahí. Oh, la encontré. But that's not what we're talking Pero no about. es de eso de lo que estamos hablando aquí. Mind that has something. No estamos hablando de una mente que tiene algo. Es la conciencia mental principal, es bodhicitta. Conciencia mental principal significa que hay una bombilla que está prendida. Esto nunca está apagado, pero está como, esta conciencia está sucediendo todo el tiempo. Antes de designar cualquier, antes de discriminar, antes de tener cualquier sentimiento, antes de cualquier otra función que no sea la pura conciencia. No es un estado sutil en el que estamos a veces, porque el instante en el que estamos, el instante en el que la conciencia cambió, se movió, ha cambiado o se ha movido hacia algo. Y eso dispara un sentimiento positivo, negativo, neutral. Y ese sentimiento dispara, quiero, me gusta, no quiero, no me gusta. Y para el momento en el que tienes todo eso, ya tienes un objeto con identidad, con una identidad que está en sí mismo, que te gusta o no te gusta, porque te causa este sentimiento. Todo equivocado y todo sucediendo así. 65 por chasquido. Así que no hay una mente que está por aquí, que luego está aquí haciendo esto. La mente principal es esta conciencia en la que todo esto está sucediendo. Es un concepto difícil de entender porque seguimos hablando de la mente con bodhicitta, la mente infusionada, imbuida con bodhicitta. Todo parece implicar que hay una mente por aquí, independiente de otros factores, que está consciente de esto, de lo otro. Pero no es tan crítico en este momento descifrar bien esto, pero entender a lo que se refieren con conciencia mental principal. Se refieren a como a estar consciente en crudo y tener bodhicitta como tu dirección principal permanente, como dijo una vez Venerable Petra. La conciencia mental principal está coloreada por bodhicitta o de bodhicitta, para que con cualquier otra cosa de la que está consciente, sigue coloreada de bodhicitta. No es que tiene bodhicitta, es bodhicitta. Es eso, es bodhicitta. Así que no tenemos
eso until some certain experience happens. hasta que una experiencia en particular sucede. Then we're colored with it to Y some luego extent. I don't think estamos we're coloreados until we con eso en alguna medida. No creo que estamos coloreados al 100% hasta que logramos alguno de los boomies que vienen después. definition is saying Pero esta definición está diciendo, bodhicitta, we have bodhicitta when our main mind tenemos bodhicitta cuando nuestra mente principal wish tiene este deseo total benefit for the de lograr sake of all others as el beneficio total por el bien de todos como su color. and still Y in the first part seguimos en la primera parte. that Y aspires to achieve that goal. aspira a lograr esa meta. One thing to be colored Así que por un lado es estar coloreado con el deseo. and it's a second thing to Y be es una segunda parte que esté coloreado con voy a intentar hacerlo. Me gustaría intentar lograrlo. first part of the La primera parte de la primera sección de la definición larga es como think I want to go to creo que quiero ir a Nueva York. yeah, Sí, but without the second part, pero sin la segunda parte city, nunca voy a llegar a Nueva York just thinking about it. porque solo lo estoy pensando. The second part of this first section, La segunda parte de esta primera sección es, I want to go, oh, so I'm quiero gonna ir, figure out así que voy a checar cómo llegar ahí, what I dónde want quedarme, there, qué voy a hacer cuando esté ahí. trip, Voy a planear mi viaje the para ir. aspiration. Está la aspiración de hacerlo suceder. It still hasn't happened, but Todavía no ha sucedido, without having some aspiration to pero actually sin tener la aspiración de actuar en el deseo no va a ir a ningún lado. So let me read it to you again. Y que déjenme leérselos una vez más. La primera sección Of the long definition de la definición larga bodhicitta, de bodhicitta. I lost it, and I don't know it by heart, I have to admit. La perdí. Déjenme que la encuentre. No me la sé de memoria, tengo que admitir. Is the main Primero, awareness es la conciencia mental principal perteneciendo al camino mayor focused on achieving que está enfocada en lograr la iluminación absoluta por el beneficio de todos los demás. Ay, quiero ir a Nueva York. which is matched with a state Y of que mind está emparejada con el estado mental asociado a ella, aspiration to achieve that la total. aspiración a lograr esa iluminación total. The wish and the aspiration. El deseo y la Aspiration is aspiración. actively involved. Aspiración es un poquito más activa que el deseo. All right, let's take a break. Ok, vamos a tomar un break.
Can we ask a question? You may. The self-made Buddha, El Buda autodidacta o los Budas autodidactas, I guess if their goal is nirvana, do they su meta es el nirvana. goal in that ¿Logran life? el nirvana en esa vida necesariamente? I think that's implied by Creo que eso calling them está implícito al llamarlos Prayaka Budas. understand it well enough. No lo entiendo suficientemente bien como para estás en el camino de Prayaka Buda solo porque no tienes maestro, pero estás haciendo gran progreso. Tal vez sí, pero solamente eso no necesariamente significa que vas a lograr nirvana. So my guess it would be, Así que yo creo que debería de ser alguien que está acercándose, que podría lograrlo. something remaining with remainder. Tal vez con algún resto, en lugar de alcanzar el nirvana sin resto. ¿Se acuerdan de eso? To have so much Pero entonces, ¿cuáles serían las semillas para tener tan buenas semillas para convertirte en un Buda autodidacta, pero no tener un maestro? Pues yo creo que hacer mucho progreso bajo un maestro, pero luego al final, en algún momento piensas que como que ya no necesitas a ese maestro o al maestro. we need you, please stay. Te necesitamos, por favor, quédate. Necesito a mis maestros, por favor, quédense. My experience is this life is my teachers Mi, all. ex- I can't. mi experiencia en esta vida es que todos mis maestros no los puedo mantener cerca, pero nunca los pierdo. All right, are we back? ¿Estamos de regreso? Sí. If you've gotten a refresher translator, you are working hard. Good, thank you. Te refrescaste, traductora, estás trabajando duro. Read it again. Ok, lo voy a leer otra vez. Bodhicitta, the definition. Bodhicitta, la definición. It is the Primer mental parte. awareness Es la conciencia mental principal perteneciendo al gran camino, que está enfocada en lograr la iluminación for total the benefit of others por el beneficio de los demás and which is matched with the state of y que está emparejada con el estado mental que está asociado a ella. aspiration La aspiración de lograr esa iluminación absoluta. you can even add Que tal vez podrías agregar por el beneficio de todos, pero no lo hacen so aquí. really there's three states of mind Así there que hay 3 estados mentales de los cuales están hablando aquí. and some bright bulb would ask well, Alguien valiente preguntaría, pero espera, how can the main mind have ¿cómo puede la mente principal tener 3 pensamientos al mismo tiempo? it can't do that. No puede estar haciendo Mind eso. can only Mente solo puede one tener awareness at a time. una conciencia a la We vez. say, Y "Oh, decimos, that's not true. We're no, bueno, pero eso no es verdad. Estamos teniendo atención en muchas cosas o conciencia en muchas conciencias al mismo tiempo. get Dice, bueno, si tú puedes meditar profundamente y haces tu mente muy lenta, te vas a dar cuenta que cada instante de conciencia flower petals pinned to a target, like they're es como flores, pétalos unidos, está como todo uno al lado del otro y cuando la flecha pasa a través de eso, all at once. pareciera que lo penetra todo al mismo tiempo. Lógicamente sabemos que la flecha pasa primero el segundo, el tercero, hasta llegar al blanco, es secuencial. The process of our Y ese proceso de nuestra conciencia cambiando, 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 es secuencial. be Y solo puede haber una a la vez, básicamente. true. Si eso es verdad, This definition for entonces esta definición para bodhicitta, donde la mente principal tiene 3 at once, pensamientos al mismo tiempo en un solo momento, no puede suceder, no es posible. they say, right. That's De que dicen, sí, es verdad. distinction. Por eso estamos haciendo la distinción de que esta bodhicitta, de que bodhicitta es la mente principal. These three
Y luego estos tres diferentes pensamientos que están sucediendo the mind's manifestations. son las manifestaciones de la The mente. main mind is La mente bodhicitta, principal and es its bodhicitta thoughts are its y estos appearances. pensamientos son Bodhicitta apariencias, appears cosas que as, aparecen. I'm gonna reach Bodhicitta total aparece awareness como voy a lograr mi of budeidad this absoluta por el bien de and todos I los aspire to seres actually do y it. aspiro a hacerlo. Like Entonces son estos tres three, pensamientos diferentes. Son como tres three dominoes. partes de un dominó, And una they al lado de la domino, otra. domino, domino, domino. Y tienen que ir una, luego la otra, luego la otra, la otra, como un And they keep dominó. going on and on and on. Que van a estar sucediendo una y If otra our y otra mind is vez. imbued with Si nuestra bodhicitta. mente está imbuida con bodhicitta So o de with bodhicitta. bodhicitta arising, Imbuida de imbued bodhicitta with surgiendo, pero también significa imbuida de bodhicitta that's the important part. mientras sembramos las nuevas semillas. Esa es la parte importante, ¿verdad? Let me give you the second part of the Déjenme long. darles la segunda parte de la definición larga. Secondly, Segundo, it is a knowledge belonging to the es el great conocimiento perteneciente al gran camino which acts as a door for que actúa como una puerta para entrar al gran camino, parentheses entre paréntesis, something of its type and o algo de parentheses su tipo, and which is Entonces, eso está en included el paréntesis. side Y después del paréntesis, que está incluido en el lado de las actividades division of the de la two división estándar of view de los dos, activity. la vista y actividad, visión y actividad. So let me give it to you again. Déjenme decírselas de nuevo. Bodhicitta is secondly Bodhicitta, segundo, the knowledge es belonging a knowledge el conocimiento, to the great un conocimiento which perteneciendo al gran camino entering que funciona como la puerta para entrar al camino mayor, entre paréntesis, o algo del mismo which is tipo, included into the y que está activity incluido en el lado de las actividades the two de la división estándar de los dos, visión y actividades. so the division of Así que la of división de los dos, activity, visión y actividades, the significa collection of merit la colección de mérito, es el lado de las actividades, lo que pensamos, decimos y hacemos con nuestra mente imbuida de bodhicitta para poder sembrar las semillas para que podamos lograr esa meta. keeping our vows, Mantener nuestros votos, all of cuidar a los demás, six perfections. Then las 6 the perfecciones. view side, Luego, la visión, el lado de la visión es nuestra sabiduría, understanding creciendo nuestro entendimiento de karma y vacuidad of the two in hasta que el matrimonio entre los dos, perceiving directly para que esa secuencia de los eventos de percibir directamente las semillas abriéndose, percibiendo directamente la falta de naturaleza propia de cualquier cosa y sucediendo antes de tener esta experiencia de abrir el corazón y entonces la experiencia de las 4 verdades del área, que todo va a ser interpretado con esta mente coloreada de bodhicitta. with a mind Si entramos a la experiencia con una mente coloreada to have bodhicitta, por el deseo de tener bodhicitta, even the wish for the wish. incluso el deseo por el deseo. Term the mind Me gusta ese término, la mente coloreada, by Mahayana por Mahayana, coloreada de Mahayana, because it'll still be colored by it when we come out. porque va a seguir estando coloreada cuando salgamos de esa secuencia de And eventos. now we will have Y ahora no vamos a tener, entered the greater way. y ahora vamos a haber entrado de hecho al gran camino. A practitioner. Así que somos practicantes del gran camino, But we haven't actually entered the pero no door hemos de hecho entrado en la puerta al gran camino
hasta que tengamos esta secuencia de experiencias. turns the tint of bodhicitta in our mind Que into a enciende esta color. bodhicitta en nuestra mente a ser un color absoluto de bodhicitta. Can never actually Bodhicitta completo que no puede jamás deslavarse. So what we're talking De lo que estamos hablando aquí knowledge, es del conocimiento, the knowledge of el conocimiento the wish to reach total enlightenment for the sake of all de que el deseo por lograr la budeidad, la iluminación total por el bien de todos los seres, significa que ahora tú sabes que es verdad para ti. knowledge is a little bit more than just Conocimiento es un poco más que, sí, lo entiendo intelectualmente. it's a knowing it's Es true. este saber que algo es verdad, que viene de experiencias profundas, Color que es suficientemente profundo para colorear estas experiencias especiales para ser interpretadas como, eso es bodhicitta. and your Arya Bodhisattva with the Tú, two bodhicittas. y, Now we call y them tú two ser Arya Bodhisattva con las dos bodhicittas. Le llamamos dos bodhicittas porque una va a ser actual direct lo que llamamos la dirección, your heart. la percepción directa de la vacuidad con bodhicitta en nuestro corazón, y luego la otra experiencia que es la de abrir, que se abre el corazón, que ahora te comprueba que lo que entendiste que había sido tu meta final es de hecho Like you just planted algo que va a suceder. Ya sembraste las semillas para eso cuando viste la cara de cada ser que existe love them and en el universo, los amaste serve them. y les prometiste servirlos. I think it's really Creo que es muy impresionante definition includes que that la definición incluye esa declaración, algo del tipo, que esta experiencia de la bodhicitta, este conocimiento, sirve y nos mueve a través de la puerta al camino mayor, Mahayana o algo así. Lo que implica es que uno podría tener una experiencia de otras tradiciones y salir de esa experiencia con un nuevo nivel de entendimiento de qué es lo que pueden lograr y de qué es lo que quieren lograr, y no usan las palabras Mahayana, Arya, Bodhisattva. Yo no tengo idea de cuáles sean las palabras que ellos puedan usar, pero esto deja abierto el hecho de que esta experiencia podría suceder afuera de nuestra tradición, y creo que es una parte importante en la medida en la que estamos aprendiendo y creciendo. Decimos, wow, este conocimiento es perfecto, todo el mundo necesita aprender esto. Y luego reconocer, sí y no, los principios sí, pero este método particular de aprenderlo y practicarlo, tal vez no va perfecto con todos. Y Geshe-la nos motiva a tomar estos cursos ACI en la arena de nuestra propia vida y usarlos de manera que encaje con la audiencia que tú tengas. Ok, voy a dejar eso ahí. Ok, conciencia mental principal significa que bodhicitta se va a volver nuestra mente principal, que los pensamientos de qué es esta bodhicitta
son las funciones mentales o lo que colorea las funciones mentales que surgen de esa mente principal que es ahora bodhicitta, una mente bodhicitta. No significa que ya eres un Buda, significa todo lo que hago me está moviendo a través de este camino. Ahora, por esta serie de experiencias que tuvimos y que interpretamos de esta manera en particular. Así que el que diga principal en la definición hace más claro el hecho de que no hay uno de estos tres primeros deseos en la primera sección son suficientes para servir como bodhicitta. Están estos tres pensamientos en la primera sección y ninguno de estos tres es suficiente. Tienes que tener los tres, pero no puedes tener los tres en tu mente al mismo tiempo. La mente tiene que estar tan imbuida. No puedo ni siquiera expresarlo. Es como si tiene los tres al mismo tiempo. Son los tres al mismo tiempo. La mente es estos tres pensamientos al mismo tiempo y entonces aparecen, se manifiestan. De ahí. Dice la conciencia mental principal. ¿Por qué tienen que estipular conciencia mental? Estamos hablando de mente. ¿No es la mente mental? Hay otras formas de conciencia que son diferentes de la conciencia mental. Les doy una pista. La conciencia del ojo, la conciencia del oído, esas son conciencias también. No son mentales. Un poco extraño, es como, no, pero tienes que tener una mente para poder interpretar esa información. Todas tienen que ser mentales. No mental significa pensamiento. Entonces, si tienes tu conciencia del ojo o de la vista y luego la interpretación de esa conciencia del ojo o de la vista y luego el pensamiento mental sobre eso, todo en secuencia. La mente que estamos intentando definir como bodhicitta es mental. No va a venir a través de la conciencia visual o de la conciencia auditiva. Es una conciencia mental. Hay una razón por la cual necesitan aclarar eso. De nuevo, el significado se me escapa, pero dicen, si tú solo dices conciencia, tal vez cometas el error de pensar que la fragancia del pan fresco es bodhicitta. Ni siquiera entiendo ese ejemplo. Dicen, la razón por la cual es importante es que una vez que somos Buda, vamos a ver con todas las partes de nuestro ser, vamos a oler con todas las partes de nuestro ser, etcétera. Y vamos a tener una conciencia mental con cada parte de nuestro ser. Así que para un Buda, están imbuidos con bodhicitta. Su estar imbuido con bodhicitta no está limitado a la conciencia mental. De hecho, hasta dicen, mira, los Budas no están imbuidos con bodhicitta en absoluto. ¿Y se imaginan ese debate? ¿Cómo? Si los Budas no están imbuidos con bodhicitta. Es como, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó? Pero no creo que esa sea la conclusión. Pero hay algo acerca de que no es de la manera en que nosotros lo pensamos.
Así que solo en caso de que entendamos incorrectamente de que podríamos tener bodhicitta a través de lo que olemos, lo hacen claro, no, es una conciencia mental. Y dicen que necesitamos estipular como perteneciente al gran camino, para ser muy claro que no están hablando de nuestra bodhicitta de caña de azúcar, o sea, la bodhicitta que surge, que cultivamos al principio de nuestra plegaria, por ejemplo, o incluso la bodhicitta que conseguimos en alguna situación difícil. Las cosas se mueven un poquito y tenemos esta sensación, esta conciencia de cómo funcionan las cosas y un pequeño destello de nuestra bodhicitta. Eso no es suficiente tampoco. Es fantástico tener eso, es algo para regocijarse, pero no significa que hemos pasado por la puerta al Mahayana por esas instancias de bodhicitta de caña de azúcar. Establecer esta cosa que parece redundante por el beneficio de los otros clarifica que estamos haciendo la distinción de la iluminación de, del nivel Shravaka o de los Budas autodidactas. Entonces es importante agregar por el beneficio de todos los demás a nuestro deseo de alcanzar la budeidad, para que estemos seguros de que nuestra mente lo esté entendiendo correctamente. Iluminación total califica que estamos aspirando a la omnisciencia y también a la cesación de nuestro samsara. Ella ha dicho, ¿cómo sabemos? Y lo vamos a saber cuando caminemos a través de la puerta hacia Mahayana, no va a haber duda. Pero ¿cómo sabemos que nos estamos acercando siquiera? ¿Cómo nos mantenemos entusiasmados? Y él sugiere que busquemos los límites de nuestra compasión. Todos tenemos. Go out of our way. Podemos tratar de... Nos salimos de nuestro camino por esta persona, tal vez nos salimos un poquito de nuestro camino por cualquiera, pero vamos a lograr un nivel en el que ya no hay más esta... Tuve una experiencia muy interesante ayer. Está muy larga para explicarles todo, pero es como fue así. Estaba mirando esta persona dispuesta a salir de su camino para servir las necesidades de un amigo mutuo. Y él se levantó temprano, llenó de cosas en su auto, trajo todas estas cosas a nuestra casa para ponerlas en nuestro espacio. Nos habíamos puesto de acuerdo para eso, pero para el momento en el que llegó aquí, ya nos había contactado alguien más en el vecindario de esta persona que dijo, este amigo va a venir a quedarse con nosotros, así que sus cosas necesitan estar aquí. Así que este hombre dice, sí, estoy dispuesto a hacer lo que sea para llevarte las cosas. Y luego pensamos o dijimos, perdón, pero tiene que regresar a tu vecindario. Yo pude ver su nivel de bodhicitta cambiar. Él estaba súper orgulloso de sí mismo. No, no lo estoy trabajando. Yo también estaba orgullosa de él, de que se tomara todo el problema de traernos todo esto.
y ahora tiene que pasar por más cosas para llevárselo a otra persona y se lo podría haber llevado a esa persona en primer lugar, pero la comunicación no funcionó. Y vi cómo cambió su actitud de estoy disponible, dispuesto a cuidar de esta persona y luego fue como, ay, pero esto es mucho, lo voy a hacer una sola vez más y ya, no. Él no dijo eso, pero pude sentir este cambio y dije, wow, yo sé que he hecho eso. Yo lo veo en mí en otras situaciones, lo he visto en mí en otras situaciones y dije, ah, de esto es lo que está hablando. ¿Dónde está nuestro límite? Todos tenemos un límite, no te sientas mal, ser capaces de reconocer ese límite. Incluso si no cambiamos lo que hacemos acerca de eso, simplemente reconocer, ah, ese es mi nivel de compasión. Significa, veo a dónde puedo trabajar. Puedo ver en qué puedo enfocar mi atención para mejorar, para crecerla más grande. No intentas crecerla para incluir a todo el mundo de una. No tenemos esa capacidad todavía, o si no lo estaríamos haciendo ya. Pero todos tenemos más capacidad de la que pensamos que teníamos. Porque mira lo que estamos haciendo. Ya, nuestra capacidad ha crecido mucho más de lo que pensábamos que podíamos hacer o de lo que creímos que íbamos a hacer. Y ahora ya es parte de nuestra vida diaria. Así que date una palmadita en la espalda. Estamos llegando ahí. Segunda manera en la que lo sabemos, en que sabemos cómo vamos, es qué tan fácil, tan rápido culpamos a los demás por nuestros propios molestias o enojos. Y pasa tan rápido. ¿Quién dejó esos platos sucios en la tarja? Ellos lo hicieron. Ah, no, David lo hizo, porque solo estamos él y yo no lo hice. Así que mi semilla florece, él lo hizo, yo lo tengo que arreglar. Es el dominó ese que empieza a suceder en la mente. Y en cualquier momento en el que nuestra conciencia entre en ese dominó, nos reímos de nosotros mismos por eso. Ay, ahí estoy otra vez, culpando a alguien más. Y por último, ¿qué tan lejos nos vamos a ir de nuestro camino para ayudar a alguien que parece tener necesidad? Tenemos un límite razonable, razonable mundanamente. Reconocerlo y tratar de crecerlo más grande. Nos ayuda a crecer nuestra bodichita. Voy a decirles la tarea porque está súper encriptada, así que perdóname, Geshe Michael. Primer pregunta de la tarea es esta definición detallada del gran camino. Así que solo cópiala de tus notas o de las notas del estudiante, solo escríbelo, no necesitas saberla exactamente para tu quiz. Lo que necesitas para el quiz es la definición corta, que es bodhicitta, el deseo por alcanzar la iluminación total por el bien de todos los seres sintientes. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿Qué cosa no es este deseo por la iluminación, pero tal vez pueda ser confundido por el deseo de la iluminación si dejamos la palabra principal fuera de la definición? Ni siquiera entiendo bien la pregunta. ¿Qué cosa no es este deseo por la iluminación, pero podría ser confundido por él si dejáramos la palabra principal fuera de la definición? La principal conciencia mental. Entonces, principal está aquí para hacer muy claro que hay dos específicos tipos diferentes de deseos que están incluidos en el deseo general por la iluminación y el gran camino. ¿Ven por qué se los estoy dando? Se los estoy respondiendo. Principal significa para que puedas tener dos estados mentales al mismo tiempo, porque no puedes hacer eso en ninguna otra forma que en la mente principal, pero tampoco sé cómo la mente principal lo puede hacer. Pero para la tarea principal aquí hace claro
que los dos específicos deseos están incluidos en el deseo general. ¿Ok? Esa es la respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué cosa no es este deseo, pero puede ser confundida con este deseo si dejamos afuera la palabra mental? Dejamos la palabra mental fuera de la definición, tal vez pensemos que esas otras conciencias sensoriales podrían ser nuestra bodichita. Las respuestas dice que qué cosa no es el deseo, pero podría ser confundido. La conciencia sensorial del Buda. Si dejas afuera conciencia mental y leemos esta larga definición sin eso, vamos a pensar que están hablando de las conciencias sensoriales del Buda. Así que no cometas ese error. Con conciencia mental. Número 4. ¿Qué cosa no es este deseo, pero tal vez sea confundido con este deseo si dejamos afuera la palabra perteneciendo al gran camino? La respuesta es la idea de que la bodichita de caña de azúcar o artificial no es genuinamente bodichita. Y si no decimos perteneciendo al gran camino, tal vez podamos pensar que nuestra bodichita de caña de azúcar es suficiente. Las emociones a las que llamamos bodichita de caña de azúcar no van suficientemente profundo como para calificar como para verdadero bodichita para entrar a Mahayana. Son pasos en el camino, pero no infusionan nuestra mente con bodichita. Número 5. ¿Qué cosa no es este deseo, pero tal vez pueda ser confundido con este deseo si dejamos afuera la palabra completamente? Budeidad completa. Completa es que sin la palabra completa, tal vez pensemos que cuando hablamos de budeidad nos referimos a querer alcanzar nirvana. Y al decir budeidad completa, eso es lo que aclara que no estamos aspirando a únicamente el nirvana. No cometeremos ese error. El deseo de la budeidad por el deseo de alcanzar nirvana. Y por último, ¿qué cosa no es este deseo, pero tal vez sea confundido con este deseo si dejamos afuera las palabras por el beneficio de todos o de los otros? Y al agregar por el beneficio de los demás, eso hace claro que no estamos en un camino de Buda autodidacta, o no tenemos motivación de Buda autodidacta o de los Budas que escuchan, porque no estaríamos incluyendo a la aspiración de hacerlo por el beneficio de todos. Así que esa larga definición toma todas las maneras diferentes en las cuales tal vez podamos cometer un error de qué es lo que alguien quiere decir cuando dice bodhicitta, y entonces elimina todas las creencias incorrectas para que estemos muy claros de lo que nosotros queremos decir cuando decimos bodhicitta es el deseo de alcanzar la budeidad absoluta por el bien de todos los seres sintientes. El deseo, la aspiración, incluso la intención de hacerlo. Ok, esa fue la clase. Trabajaron tan duro que pueden terminar temprano hoy. Y yo también, muy bien. Haz lo mejor con esto. Está bien si nunca queda completamente claro. Estamos sembrando semillas que en algún momento en el futuro vas a decir, oh, ahora entiendo por qué tuvieron que agregar esto. En ACI 2 y clase 3
Nos tuvieron que hacer sembrar esas semillas. Si alguien quiere salir corriendo, ahora es el momento. Ya tienes la razón. Esto es una locura, no lo puedo seguir, me voy a encontrar otro camino. Pero por favor no lo hagas, porque ya lo atravesamos. Haz tu tarea, haz tu quiz. No hay muchas otras clases que son así de difíciles en mi experiencia. Incluso si hay 13, se me hace más fácil que esto. Y ya lo hiciste, así que muy bien. Recuerda a esa persona que quería ser capaz de ayudar al principio de esta clase. Tal vez a raíz de lo que estamos haciendo, ellos nunca van a tener que pasar por una clase así. Simplemente lo van a entender. Y eso estaría tan padre. Así que siéntate feliz contigo. Piensa en esta bondad como una hermosa gema preciosa que puedes sostener en tus manos. Recuerda tu guía sagrado, precioso, y ve qué tan feliz está contigo. Ellos ven las semillas que has sembrado y están muy felices, complacidos. Crece tu gratitud hacia ellos, tu confianza en ellos. Pídeles que por favor, se queden cerca, que continúen guiándote y ayudándote e inspirándote. Y luego ofréceles esta bondad que hemos creado. Velos aceptarla, bendecirla y las llevan con ellos de regreso a tu corazón. Velos ahí, siéntelos ahí. Ese amor, esa compasión, esa sabiduría. Se siente tan bien que queremos quedárnosla para siempre. Así que sabemos que debemos compartirla. Por el poder de la bondad que acabamos de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y de hecho ganen los dos cuerpos definitivos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen. Usa esas 3 exhalaciones largas para compartir esta bondad con esa persona, para compartirlo con todas las personas a las que amas y para compartir con todo ser que alguna vez hayas visto o hayas oído hablar. Velos a todos llenos de felicidad, llenos de sabiduría. No saben de dónde viene y no importa. Y que así sea. Muy bien, muchas gracias. Es domingo, que tengan una buena semana. Nos vemos el jueves en la noche, ¿ok? Muy bien. Gracias. Cuídense, trabajen duro, los amo. Hola, Yami. Buenas noches.